que he recibido para realizar esta exposición, que le hemos denominado El mercado eléctrico boliviano, evolución y perspectivas. También agradezco, veo que hay una importante audiencia conformada por mucha gente, expertos en el sector, estudiantes y también algunos curiosos por saber de qué hablamos los electricistas. Entonces, a todos ellos, sean bienvenidos y gracias por su interés en participar en el evento. Bien, como decía Sergio, yo ya estoy como 30 años en este sector y he pasado por muchas cosas y he visto cómo ha evolucionado en los diversos momentos, digamos, el sector. Y en general, puedo decir de que desde la década de los 90, el sector eléctrico ha presentado un desempeño, bueno, razonable, digamos, en su propósito de abastecer de electricidad para los fines económicos y para los fines de bienestar de la sociedad. Entonces, esta última etapa se inició con la vigencia de la ley de electricidad, que fue aplicada, digamos, durante alrededor de unos 10, un poco más de años, hasta la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado. La nueva Constitución Política del Estado establecía algunos conceptos, algunas disposiciones que no eran muy concordantes con la ley. Entonces, se definieron algunos conceptos, particularmente en la concepción de lo que eran los recursos naturales para la generación o para la producción de electricidad, el derecho al servicio, la participación del Estado en todas las actividades. Y bueno, digamos, estableció un nuevo marco, pero un nuevo marco que en última instancia no fue bien definido. Bien, voy a hacer voy a compartir la pantalla para que podamos continuar con un poco de orden, siguiendo el orden que hemos establecido en esta presentación. Disculpen. Bien, entonces, luego de una introducción, haré una rápida descripción de lo que es el mercado eléctrico mayorista para después concentrarme un poco en los parámetros o los valores del mercado eléctrico que se han presentado en la última década. También veremos un poco las proyecciones de la demanda y oferta de electricidad, y para después definir qué perspectivas, digamos, vislumbramos para el sector eléctrico en los próximos años. Bueno, les decía que en general ha habido un buen desempeño del sector en su propósito de suministrar electricidad para satisfacer las necesidades económicas y de bienestar social de la sociedad. Lo recalco porque hay momentos en que, digamos, se priorizan otro tipo de objetivos y a veces hasta se olvidan estos que son los básicos, ¿no? El marco legal, la ley de electricidad y su reglamentación, y luego la constitución política y los decretos, que actualmente en conjunto están formando lo que sería el marco legal, con algunas contradicciones y dificultades en la aplicación de la normativa. Entonces, lo que pretendo es dar una visión independiente de cuáles son las características del mercado eléctrico, evaluar su evolución a través de los parámetros, destacar algunas medidas de economía y política energética que han sido aplicadas
y establecer las perspectivas de su desarrollo. Digamos, en la parte cuantitativa, la información que hemos utilizado, pero es información oficial que proviene de la Autoridad de Electricidad, del Comité Nacional de Despacho de Carga, del INE y de algunas otras fuentes. Con consultores en energía y servicios por redes, tenemos una actividad de seguimiento al desarrollo del sector, de modo que alguna información que la presentamos aquí ha sido también información desarrollada antes en estos procesos. Bien, vamos a presentar el gráfico clásico de las presentaciones del sector eléctrico, que es el Sistema Interconectado Nacional. Lo presento, creo que la gran mayoría de los participantes conocen bien, algunos con muchísimo detalle, lo que es el Sistema Interconectado Nacional, pero lo pongo básicamente para establecer una diferencia y una confusión que se suele presentar entre lo que es el Sistema Interconectado Nacional y el mercado, particularmente el mercado eléctrico mayorista. Entonces, el Sistema Interconectado Nacional es un conjunto de instalaciones, o sea, son las instalaciones que tienen todas las empresas que operan en el sector. O sea, generadores, transmisores, distribuidores, hasta llegar al suministro a los consumidores. En cambio, un mercado en términos generales es, digamos, un espacio donde confluyen vendedores y compradores para realizar transacciones de compra-venta de bienes y servicios a precios que se definen de alguna manera. Si el mercado es competitivo, bueno, los precios son libres, y si el mercado no es competitivo, habrá algún tipo de regulación. Y entonces se podrán hacer las transacciones con esos precios. En la industria eléctrica, tal como está concebida, digamos, hasta ahora en el país, el mercado, digamos, distingue dos tipos de mercado. Por un lado tenemos el mercado eléctrico mayorista y por otro lado tenemos los mercados de distribución. ¿Por qué los diferencio? Porque son actividades que tienen características distintas y también tratamiento distinto dentro de su actuación en el suministro de electricidad. Entonces, tal como ha sido concebido, el mercado eléctrico mayorista tiene como ofertantes a todos los generadores hidroeléctricos, térmicos y en el último tiempo eólicos y solares, y por la demanda tiene a los distribuidores y consumidores no regulados. En realidad, los distribuidores no son consumidores, sino más bien son representantes, digamos, de los consumidores a los cuales conecta a su red para darles el servicio, digamos, al por menor. Bueno, pero hablando del mercado eléctrico mayorista, que es, digamos, la innovación importante que se hizo a partir de la ley de electricidad, es un mercado con características competitivas, donde los precios se establecen en función de los costos marginales, estableciendo lo que se llama el mercado spot. Estos precios se definen cada cierto tiempo. En realidad lo que se utiliza es cada hora, pero las mediciones pueden ser en tiempos menores, en función del estado de la oferta y la demanda. Entonces, es un proceso dinámico que se produce permanentemente, determinando precios a los cuales se hacen las transacciones cada hora en función del estado de la oferta y la demanda. Los precios provienen además de un concepto, digamos, más técnico, que es el de la operación a mínimo costo del sistema. Entonces, lo que se hace es de que para cada estado de demanda
se determina el parque generador más económico para poder suplir la demanda en ese momento. Esto que les comento no es una cosa que se puede producir automáticamente. Requiere de una enorme cantidad de instalaciones, de software, de equipos y de un organismo que es esencial dentro de todo esto, que es el Comité Nacional de Despacho de Carga, que es el organismo que coordina la operación y administra las transacciones en el mercado, además de establecer lo que les decía, los precios hora a hora. Bien. ¿Qué pasa con el transmisor? La ley lo considera también como un agente del mercado, pero en realidad el transmisor no actúa, no participa en las transacciones de compra-venta de electricidad, más bien presta un servicio de transporte que hace posible, digamos, que se conecten la oferta y la demanda y se puedan producir las transacciones. Dentro del mercado mayorista también se conforma un mercado de contratos que se establecen libremente entre consumidores no regulados o los distribuidores también, y los generadores. Sin embargo, este mercado de contratos no altera el funcionamiento a mínimo costo del sistema interconectado ni del mercado spot. Bien. Por el lado de la distribución, el mercado de distribución, que en la práctica se lo conoce como mercado minorista, aunque en realidad no esté establecido formalmente así en la ley, tiene, digamos, en la parte de oferta, a los distribuidores en realidad se conforma un mercado para cada área de distribución, y por el lado de la demanda tiene lo que se llaman los consumidores regulados. Este es un mercado con características de monopolio natural, por tanto, existe la necesidad de una intervención del Estado para establecer los precios que puedan, digamos, establecer el funcionamiento eficiente de esta actividad. Entonces, acá tiene una intervención importante el organismo regulador. Ahora la autoridad como es la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. Bueno, entonces acá las transacciones se realizan con precios regulados definidos por la autoridad. Bien, pero eso la mayoría de ustedes ya lo conocían. Entonces, ¿qué es lo importante que podemos comentar ahora respecto de esto? Estos mercados han estado establecidos en la Ley de Electricidad, que fue aprobada en el 94 y tuvo vigencia a partir del 96, ya hace 25 años. Un tema importante es que la ley considera la electricidad como un bien privado y asigna las actividades productivas y comerciales al sector privado y la definición de políticas y la regulación al Estado. La nueva Constitución Política del Estado, que ha estado vigente a partir de febrero del 2009, establece muchas disposiciones que no han sido consideradas o que no son consistentes con lo que ha sido establecido en la ley. En lo fundamental he anotado y me gustaría darle una rápida leída a todos estos temas que considero los más importantes. Las diferentes formas de energía y fuentes constituyen un recurso estratégico, su acceso a un derecho fundamental y esencial para el desarrollo del país. Entonces, es facultad del Estado el desarrollo de la cadena productiva a través de instituciones públicas mixtas y otras. El servicio se puede prestar mediante contratos con la empresa privada. La cadena productiva energética no puede estar sujeta exclusivamente a intereses privados ni puede concesionarse. La participación privada es regulada por ley, o será regulada, no ha sido aún regulada. El Estado desarrollará y promoverá la investigación y el uso de nuevas formas de producción y el Estado garantiza la generación de energía para el consumo interno. Entonces, un hecho fundamental es de que el Estado, que estaba antes, digamos,
asignado a las actividades regulatorias y normativas. Entonces, acá entra nuevamente a ser un actor pleno en la parte operativa. Bien, en ese marco, en el marco de la Constitución, se emitieron algunos decretos supremos que modificaron aspectos fundamentales de la ley. Particularmente en lo que corresponde al control del Estado sobre el comité, el organismo regulador y digamos, la parte operativa y comercial del sector a través de la Ende Corporación y todas las empresas que conforman Ende Corporación, que ahora son la gran mayoría de las empresas que conforman el sector eléctrico. Entonces, la ley y la Constitución fueron concebidas bajo marcos económicos y políticos distintos, ¿no? Y en algunas cosas son inconsistentes. El problema es de que la ley no fue abrogada y continúa vigente, como se dice, en lo que no contradice a la Constitución Política del Estado. Pero estas cosas tan generales realmente llevan a complicaciones cuando se trata de aplicar las disposiciones. Y a veces esto da lugar a acciones arbitrarias que afectan a los agentes. El MEM es diferente al que está concebido en la Ley de Electricidad, pero particularmente en su concepción económica de constituir un mercado competitivo donde se busque la eficiencia a través de la acción de los agentes del mercado. Como ya no hay una real competencia, entonces existen algunas prácticas, digamos, concertadas entre los agentes, particularmente entre los generadores. Pero algo interesante que se puede ver es de que en estos años de funcionamiento se han desarrollado organismos, normativa, procedimientos técnicos que son útiles y buenos para buscar la eficiencia operativa, la transparencia de la operación del sistema eléctrico, que creo que son muy valiosos y que deberían ser conservados como un patrimonio del sector. Me estoy refiriendo básicamente al Comité Nacional de Despacho de Carga como institución, a todas las normas operativas y a la actuación de los diferentes agentes que actúan dentro del mercado. Entonces, han transcurrido 25 años de la vigencia de la ley, es necesario crear un nuevo marco, ¿no? Que sea consistente con la constitución política, con los objetivos económicos y sociales del sector y que aproveche el conocimiento y experiencia que ha sido adquirido en los años de vigencia de la ley de electricidad. Bien, una evaluación del mercado se puede hacer a partir de verificar la evolución de sus parámetros. Ahora, existen muchos parámetros, ¿no? en cada uno de los mercados que hemos mencionado. Pero bueno, tienen que ver con la oferta, la demanda y los precios. Por ejemplo, en la parte de la generación hay parámetros de generación de energía, de inyecciones de energía, la potencia instalada, la potencia efectiva, la potencia firme, factores de planta, factores de potencia, índice de desempeño, una enorme cantidad de cosas. Por el lado de la demanda también están los retiros de energía, las potencias máximas, las potencias de punta, factores de carga, factores de diversidad, el acceso y la calidad del servicio. Y los precios, y sobre los precios tenemos los precios de nodo, de energía y potencia, los precios del spot, los precios de potencias recalculados, los peajes, también una cantidad de parámetros. Bueno, he tomado algunos que me parecían interesantes para poder digamos, destacar algunas cosas que se han ido realizando en el sector, algunas buenas, algunas muy buenas y algunas no tanto. En el mercado de distribución, en la demanda, tenemos, digamos, la evolución de los consumidores, el consumo de energía, los requerimientos de energía, la potencia máxima, la potencia de punta, entre otros, digamos, ¿no? En la oferta un tema importante son las zonas atendidas y la expansión de las instalaciones a las cuales llegan los distribuidores y los precios, referir particularmente a los precios medios vigentes.
Bien, un tema interesante es el de verificar la correlación de la demanda de energía con la actividad económica, ¿no? Entonces, todos hasta intuitivamente tenemos la idea de que eh, hay una correlación entre el consumo de energía, entre la demanda de energía y la actividad económica. Esto se puede verificar acá en los gráficos que les muestro, en esta evolución de energía del PIB. He dibujado con una escala, digamos, no real, pero solo para ver las formas que, digamos, muestran que la posibilidad de una correlación entre la demanda de energía y el PIB. Esto se puede, digamos, operativizar con un modelo matemático y establecer algo que es un parámetro útil, pero que debe ser manejado con cierto cuidado, que es el de la relación entre el crecimiento de la demanda de electricidad y el crecimiento económico a través de la variación del PIB. Este parámetro ha ido modificándose a lo largo del tiempo. En algún momento tenía valores mayores a 1.5, eso quería decir de que para un crecimiento, digamos, no sé, de 5% de la actividad económica, la demanda de electricidad crecía en 7,5%. Ahora, verificando los últimos valores, nosotros vemos de que este factor está alrededor de 1.10, digamos. Entonces, lo que nos hace ver de que para los crecimientos del PIB que están siendo considerados entre 4 y 5 para los siguientes años, uno podría esperar de que la demanda de electricidad crezca en 4,1 o 5,1, dependiendo de lo que se tome para el PIB. No es algo que sea muy útil para hacer proyecciones, sí, pero para dar una idea de la relación del crecimiento económico con el PIB. Perdón, con el consumo de electricidad. Acá vemos lo que ha pasado en los últimos 10 años, y bueno, algunas proyecciones, pero eso es más importante la parte histórica, con la oferta y demanda de energía. Para que no quede confusiones, o sea, cuando me refiero al producto completo, me refiero diciendo electricidad, y cuando hablo de energía me estoy refiriendo específicamente a la energía para diferenciarlo de la potencia. Entonces, lo que tenemos es una producción por las plantas de generación hidroeléctricas, eólicas, solares, termoeléctricas, que se inyectan en el sistema, y se transmiten a través del sistema de transmisión y se retira en los puntos de suministro a los consumidores. En este proceso se producen algunas pérdidas que se han ido manteniendo casi constantes a lo largo del tiempo, en alrededor del 2%, en lo que corresponde a la generación hasta el punto de la inyección, y del punto de inyección al punto de retiro de otro 2% que se ha ido manteniendo más o menos constante en el tiempo. Un tema importante es tal vez la participación. A ver, no puedo ver bien acá. La participación de las fuentes de generación en la generación total. Entonces, vemos que en el 2010, bueno, en todos los casos, digamos, la generación termoeléctrica es preponderante, ¿no? Pero en el 2020 se ve un cambio por la aparición, digamos, de energía generada con energía alternativa. Esto es parte de una política, de una cosa que requiere una discusión, creo, un poco más seria y profunda para tomar decisiones sobre esto, porque a mi modo de ver, las decisiones que se toman sobre este tema son más a partir de
de situaciones especulativas y que no tienen que ver precisamente con los objetivos del sector. En todo caso, lo que se espera con una proyección que hicimos de la generación en los próximos años es de que crezca la participación de estas energías, crezca también nuevamente la participación de las hidroeléctricas, porque hay varias hidroeléctricas en proceso de construcción, y que disminuya de manera significativa la generación termoeléctrica. Sobre la oferta y demanda de potencia, como ven, aquí está un cuadrito que se ha hecho famoso en los últimos tiempos, donde lo que se trata de ver es la relación entre la oferta y la demanda de la potencia, destacando la existencia de una gran reserva, de una sobreoferta en el sector, que, como ven en el gráfico, se ha ido produciendo a partir aproximadamente del año 2015 y que ha ido incrementándose a lo largo del tiempo hasta llegar que al 2020, donde vemos que la reserva equivale más o menos al 92% de la demanda, y en el 2021 supera el 100%. Esto quiere decir que, bueno, por lo menos en teoría, se podría duplicar la demanda y el parque generador existente sería suficiente para abastecerla. Entonces, en los sistemas eléctricos, ustedes saben de que siempre se requiere contar con una reserva, pero los niveles que tenemos ahora son realmente muy por encima de los niveles técnicos requeridos. Esto debe llevar a algún tipo de reflexión, o sea, para preguntarse por qué se ha producido esto. Y entonces uno llega a la conclusión de una amplia disponibilidad de recursos del Estado, de recursos del TGN que han sido utilizados para las nuevas plantas. También se ve, digamos, el interés de desarrollar estas plantas de generación con energía alternativa, y en realidad utilizar recursos del Estado para poder incrementar, digamos, la oferta de potencia, y una justificación que se produjo en función de la posibilidad de exportación. Bueno, la información sobre este tema no ha sido muy difundida. En realidad se conoce muy poco de lo que se ha hecho en verdad sobre este tema, pero al parecer no hay nada claro ni concreto sobre esta posibilidad de exportación, y solamente el concepto es lo que ha servido para llegar a este estado de alta sobreoferta que existe ahora, y que además se va a incrementar en los próximos años, porque hay varios proyectos en curso que seguramente van a ser concluidos, llegando, bueno, en el caso más crítico, según nuestras proyecciones, al 116% en el año 2023. No son tan importantes los valores, sí las magnitudes. Y en la parte de la composición sucede algo parecido a lo que habíamos considerado en la parte de la energía. Bien, el otro parámetro importante son los precios. O sea, ¿y qué pasó con los precios en este periodo? Como pueden ver en los gráficos, los precios, el precio monómico, digamos, que es el precio que representa, digamos, todos los precios del mercado, ha subido. A partir, bueno, aquí no está claro, pero este es
el 2000, el 2004, el 2003, el 2003. Entonces, estos precios han subido, bueno, como efecto de incrementos que se han producido en algunos de los componentes. Bueno, los precios de la energía sí presentan un incremento, pero un incremento que no es muy grande, acá en promedio del orden del 7%. La potencia sí se ve que ha tenido un incremento importante y una cosa que se observa es un incremento muy importante el, en el peaje de la transmisión. Ahora, cada una de estas cosas tiene su propia forma de determinación y tal vez una explicación por ese lado. La energía depende el precio de la energía depende esencialmente del precio del gas, que prácticamente no ha sido modificado en su valor máximo en este tiempo. Y digamos de la eficiencia de las máquinas. Pero la eficiencia de las máquinas supuestamente sí se ha incrementado porque han entrado máquinas con tecnología nueva, con tecnología de ciclo combinado, pero que los efectos no se ven en los precios del mercado. La potencia tiene que ver esencialmente con las variaciones de los costos de las turbinas en el mercado internacional, y con los costos de operación y mantenimiento. Y aquí hay que destacar algo de que a lo largo del tiempo se han estado estableciendo precios para, digamos, costos unitarios para reflejar los costos de operación y mantenimiento de las diversas tecnologías. Lo que suena un poco extraño es de que han habido incrementos significativos en estos costos que, bueno, valdría la pena verificarlos para, digamos, tomar acciones en las políticas futuras. Los peajes dependen esencialmente de las cantidades de líneas que requiere el sistema. Y uno puede ver que en los últimos años han habido incrementos muy grandes de instalaciones del orden del 10% por año, y eso, digamos, de alguna manera también se ha reflejado en los incrementos de los peajes de transmisión. Bien, lo que llama la atención es de que en una etapa donde uno podría haber esperado que los precios, digamos, tiendan a la baja, eso no ha ocurrido. Y eso, no sé, hay necesidad de hacer un análisis más profundo, pero hay varios aspectos que pueden influir, entre otros, digamos, la actuación corporativa de los generadores que conforman la corporación ENDE, estas variaciones en los costos de operación y mantenimiento, y, bueno, también la parte del peaje de transmisión, que es más explicable porque efectivamente ha habido un incremento muy grande en las instalaciones de transmisión. Bien, en la parte de la distribución, hay un tema que vale la pena destacar, que es la cobertura del servicio, del suministro de electricidad. O sea, se ha establecido una política que ha sido llevada adelante por los distribuidores y por el regulador, con el propósito de, digamos, incrementar significativamente la cobertura del servicio hasta alcanzar un objetivo de 100% de cobertura en el 2025. Lo que se ha avanzado hasta ahora es importante, y de una cobertura de 92% que se veía en el 2012, este es un dato del Censo de Población y Vivienda. Al año 2018, tomo el año 2018 porque es un dato también que se obtiene de los censos ¿cómo se llaman? No recuerdo bien cómo se llaman, pero son, digamos, una especie de censos por muestreo que se hacen periódicamente, y el último que se conoce es del 2010.
Y entonces, tal como ha ido evolucionando esto de la ampliación de la cobertura, o lo que es lo mismo la ampliación o el crecimiento del número de consumidores, entonces se ve de que si uno sigue al ritmo, se puede alcanzar con relativa facilidad el objetivo de cobertura de que prácticamente haya abastecimiento o haya servicio para todos los habitantes del país. Bien, esto es lo típico en lo que corresponde a las evaluaciones que se hacen en la distribución. Uno ve cómo han crecido el número de consumidores y se ven cosas interesantes. Acá tengo cuadros, digamos, que muestran valores integrados o sumados por categorías de consumidores, y por otro lado hemos puesto valores que corresponden a a las empresas más grandes, digamos, en el país, agrupando las otras en lo que hemos llamado resto. ¿Qué se observa? Se observa que el crecimiento de los consumidores, en realidad los crecimientos entre el 2010 y el 2015 han sido bastante importantes en todo, ¿no? En el consumo, en los consumidores, y no solo en este sector, sino en los otros sectores también, un poco en concordancia con el crecimiento económico que se presentó en ese periodo. Pero en el siguiente periodo, digamos del 2015 al 2019, también se ve de que ha habido, si bien se han mantenido crecimientos, pero ya el ritmo de crecimiento ha sido bastante más moderado, ¿no? Esto es lo que se ve tanto en el número de consumidores como después vamos a ver en el consumo de energía. Bien, como verán, esta es información que puede dar lugar a una cantidad de cosas dentro de su análisis, pero menciono lo que considero que es más importante. Entre el consumo, les decía lo mismo, o sea, se ven incrementos en el periodo del 2010 al 2015 del orden del 7%, y en el siguiente periodo incrementos también, pero más bajos, del orden del 3,5%. Ahora, los efectos de la pandemia y de la emergencia sanitaria se ven claramente también en el sector, que en el año 2020 ha presentado una reducción, que acá se ve como 3,5%, no parece tan grande, pero si uno ve el detalle, o sea, ve cosas que son dramáticas, ¿no? Particularmente en lo que corresponde a las categorías generales e industriales, que han superado el 10% de reducción. Y esto es algo significativo y que debe preocupar. Claro, esto ha sido compensado de alguna manera por un incremento que se ha producido en el consumo de la categoría residencial. Bien. Por las empresas, los comportamientos han sido lo más similares, pero las diferencias periódicas se han visto mucho más fuertes, digamos, en el caso de Santa Cruz, frente a La Paz o Cochabamba. Bien, y el otro parámetro son los precios, que aquí hemos anotado los precios medios sin IVA, que se obtienen de la estadística de las empresas distribuidoras. Bueno, acá no se ven grandes sobresaltos, se ven crecimientos, ¿sí? Que están en el orden de lo esperado. Tal vez unos crecimientos un poco altos en los últimos años. No se ven por acá. No, claro. Un poco más altos en los primeros años más bien, y un poco menores en los últimos años. Se puede decir que han tenido relativa estabilidad, y estos incrementos están reflejando
en general solo las variaciones de los índices de precios que se utilizan para hacer indexaciones periódicas de los precios de la distribución. Bueno, si bien todo esto en términos generales muestra más una situación razonable, dentro de la operación se han producido algunas cosas que vale la pena por lo menos mencionarlas, ¿no? Entonces, son algunas disposiciones que de alguna manera han distorsionado los precios. Eso, digamos, empezó con lo que se llamaron los factores, los fondos de estabilización, que pretendían de alguna manera evitar efectos muy grandes en las tarifas del consumidores por variaciones que se producían semestralmente. Entonces se estableció un rango de variación permitido y lo que excedía del rango, digamos, se ponía en el fondo para ser compensado en algún momento. Esto funcionó razonablemente, pero después se utilizó este mecanismo diferenciando, digamos, por tipo de consumidor, de manera tal de que a algunos consumidores se les aplicó unas variaciones muy grandes y a otros prácticamente ninguno. Entonces se perdió el concepto de lo que eran estos fondos de estabilización y, digamos, provocaron algunos efectos adversos, particularmente en los grandes consumidores. Lo propio ocurrió con un fondo que se llamaba el Fondo de Energía Alternativa, porque como no se tenía claro cómo se iban a pagar las instalaciones de energía alternativa que tienen la característica de no poder proporcionar potencia firme, entonces simplemente se estableció un costo adicional para algunos consumidores destinado a cubrir el costo de estas plantas de generación con energía alternativa. Bueno, y ese tipo de cosas han estado ocurriendo en el sector. También se ha ido arrastrando algo en la distribución que necesita ser modificado y arreglado, digamos, en los próximos años, que es el tema de las estructuras tarifarias. En la ley se disponía un sistema, más bien unas categorías distintas a las que estaban vigentes antes. Se estableció una transición para que en un tiempo las tarifas que estaban establecidas en categorías referidas al uso que se hacía de la electricidad, entonces ahí aparecían estos residenciales, generales, industriales, a otro tipo de categorías que tenían que ver con parámetros técnicos, ¿no? El nivel al que recibían el suministro o el tamaño de los consumos. Bueno, se planteó un proceso de transición, pero este proceso de transición quedó trunco y quedó a medias. Y como parte de eso, se produjeron unas estructuras tarifarias con una enorme cantidad de categorías que se mantienen, por lo menos en las empresas grandes hasta ahora, y creo son un problema que están afrontando las empresas y que en algún momento debería resolverse. Creo que en este tema también hemos aprendido en esta experiencia de que las tarifas complejas, si bien pueden reflejar de mejor manera los costos, crean problemas y dudas. Entonces, es preferible prioritar la sencillez, la posibilidad de entendimiento de estas tarifas, antes que el gran detalle que pretenda reflejar los costos que en última instancia no se dan. Bien, de esta manera yo he hecho digamos, una evaluación en función de los parámetros que hemos podido evaluar de una manera muy rápida, como se ha mostrado acá.
pero que dan una idea de cómo ha ido evolucionando y qué cosas hay que deberían ser consideradas en el desarrollo futuro del sector. ¿Qué esperaríamos para los próximos años? Que se establezca una nueva normativa que esté acorde con la nueva Constitución y, bueno, con todos los objetivos que se mantienen, porque son objetivos eh, eh, que no tienen que ver, digamos, con ideologías ni nada de eso, porque son objetivos de eficiencia, son objetivos de cobertura. Entonces, todas estas cosas de alguna manera están considerados en la ley, también en la Constitución, pero debe hacerse una normativa que sea consistente. Claro, en la propia Constitución establece la posibilidad, si bien introduce al sector público en las actividades, tampoco desecha la participación del sector privado. Entonces se espera de que continúe la participación del sector privado, que puedan considerarse asociaciones público-privadas, porque, claro, el sector privado tiene posibilidades para dinamizar el sector cuando el sector público no puede hacerlo, y también para las innovaciones que son necesarias, digamos, en su desarrollo. Se esperaría que se mantenga el mercado mayorista, el CNDC, las normas operativas, los procedimientos, porque, como les decía, considero de que estos son algo muy bueno que se ha desarrollado en este tiempo en los últimos años. Se puede esperar un crecimiento más bien moderado de la demanda, aunque también se pueden esperar algunas acciones para incentivarla. Hay algunas cosas que se están dando en el mundo, como esto de la electromovilidad, que ha creado a algunos muy entusiastas en el país, pero es posible que se tomen algunas acciones referidas a eso, o tal vez también a temas que tienen que ver con el almacenamiento de electricidad. Esta época es una época donde se está desarrollando mucha tecnología que tiene que ver con con el suministro de electricidad y que podría en algún momento provocar cambios significativos en la concepción de lo que es el suministro de electricidad. Bueno, la sobreoferta de potencia se va a mantener, es más, se va a incrementar. Entonces, es necesario, yo creo, establecer cuáles son los criterios que se aplican en la evaluación de los proyectos. Estos deberían ser transparentes. Y bueno, dado de que hay ya una capacidad existente, deberían buscarse, seguramente se van a buscar algunos mecanismos para optimizarlo. Se esperaría de que los precios estén más ajustados a los costos económicos, particularmente en el mercado mayorista. No se ve que haya mayor requerimiento de expansión de las instalaciones, salvo obviamente en la parte de la distribución, pero que, digamos, son las expansiones rutinarias que hacen habitualmente los distribuidores. También hay que ver en lo que corresponde particularmente a las inversiones que realiza el sector público, cuáles son las fuentes de financiamiento, los mecanismos de transparencia en el uso de los recursos y lo que les decía, digamos, los criterios para evaluar y decidir sobre estos proyectos. Bien. Entonces, como conclusión, creo que es urgente que se establezca una nueva normativa consistente con la Constitución política. La demanda que ha presentado altas tasas de crecimiento, concordantes con el crecimiento de los indicadores económicos en el primer quinquenio, se ha atenuado a partir del 2016 y ha sido desastrosa en el año 2020. Entonces, las proyecciones que se están haciendo, y esperemos que sean así, consideran una recuperación en el año 2021 de las caídas que se han producido en el 20 y se retome un crecimiento de un ritmo de crecimiento a partir del 2022. La fuerte sobreoferta de potencia se va a incrementar, lo que lamentablemente es una ineficiente aplicación de recursos de inversión y yo creo, no lo sabemos porque no es muy accesible esta información, pero creemos que hay dificultades
de las empresas del Estado para el pago de las deudas asociadas con estas instalaciones. Entonces se deben aclarar los criterios con los cuales se evalúan los proyectos, particularmente los de energía alternativa, proyectos de exportación, que en realidad han sido, creo, distorsionados y para justificar algunas inversiones costosas e innecesarias. En este contexto es deseable que se evite lo que ha estado ocurriendo en algún momento, que se prioricen objetivos políticos en desmedro de objetivos técnicos y económicos en el sector. Sobre la cobertura, esta se ha incrementado de manera importante y se espera que en el próximo quinquenio alcance los valores cercanos a lo que se pretende como objetivo. Y bueno, en general se requieren acciones urgentes en el corto y mediano plazo que permitan evitar que el sector se deteriore, que ahora se muestra más una fortaleza razonable, pero que se reencamine el sector para asegurar su funcionamiento o su desarrollo y funcionamiento eficiente y equitativo en el largo plazo. Bueno, eso es todo lo que quería decirles en este webinar, y si tienen algunos comentarios o consultas, estaré dispuesto a responderlas. Muchas gracias. Bien, gracias, ingeniero Edi Porre Durán, por la presentación. Hemos sido testigos de un panorama que nos ha pintado sobre el mercado eléctrico boliviano. En síntesis, nos ha dicho nos ha dado varias pautas que podríamos ir numerando brevemente. Por ejemplo, nos ha puntualizado, así como otros expositores, que es necesario elaborar un nuevo marco legal que se acorde a la Constitución. Es decir, nuestra ley de electricidad, si bien es buena, requiere ser actualizada, modernizada. También mostró que, en evidencia, con datos, que hay una fuerte correlación en el país entre el PIB y la demanda de energía, así como ocurre prácticamente en todos los sectores eléctricos de los otros países. Abordó y mostró datos sobre la sobreoferta del sistema eléctrico que tenemos. Se vio proyecciones en los que en los próximos años inclusive vamos a llegar a tener más allá del 100% de reserva. Mostró que los precios en el mercado mayorista se han ido incrementando en los años, especialmente cuando se grafica el precio monómico. Y una de las explicaciones que da que son debido también a los peajes que se han incrementado. Finalmente nos ha mostrado que esta pandemia en la que estamos hoy viviendo ha afectado fuertemente al sector eléctrico, en particular a la demanda, y muestra valores de unas caídas considerables de la demanda, especialmente en los sectores industriales y comerciales, aunque un poco atenuadas con el crecimiento del sector domiciliario. Al final nos muestra que va a haber una posibilidad de recuperación del crecimiento de energía a partir del año 2002. Para terminar, concluyendo que en algunas de sus recomendaciones que debería de mantenerse el Comité de Despacho de Carga por las particularidades que tiene esta institución. Y bueno, que el sector realmente está con bastantes instalaciones y es fuerte. Dicho esto, vamos a dar paso a las preguntas de los asistentes. La modalidad que vamos a tomar para las preguntas son que cada persona, por favor, todos podríamos encender nuestras cámaras. Más que irnos por las preguntas, por el chat, vamos a dar la palabra, o tome la palabra cada uno para poder expresar la idea completa que le quiera preguntar al ingeniero Edi Porre para que él pueda realizar la respuesta. Entonces, dicho eso, no sé si alguien tiene la palabra, alguna consulta, por favor, podemos empezar esta parte.
Hay una pregunta en el chat del señor José Miguel Vargas Ruto, y no sé si la quiere hacer hablando o damos lectura. Si está conectado todavía el señor José Miguel Vargas. Jorge, son preguntas que están haciendo en el video ¿Facebook? vivo que estamos pasando en el Facebook. Bien. Entonces, Bueno, ya. Es decir, para información de todos, estamos en vivo también por Facebook, y esta pregunta viene del Facebook, entonces vamos a hacer la lectura de la pregunta. La pregunta es la siguiente, ingeniero Ediporre. ¿Por qué no existe en Bolivia una empresa o entidad que se dedique específicamente a la eficiencia energética en Bolivia? Y si se considera que ENDE y otros presten este servicio. Las reservas, o sea, esto significa en cuanto sí, a que las reservas se van a agotar de gas en un 77% en el año 2030. Y mi pregunta es si no deberíamos empezar a diversificar la matriz energética para poder cubrir la demanda de combustibles de las centrales. Bien, sobre el tema de la eficiencia energética, efectivamente no existe una entidad específica para esto, aunque este tema está asignado al Ministerio de Hidrocarburos y Energías. No es razonable de que ENDE, digamos, disperse su actividad sobre estos temas. Esto de la eficiencia energética sí debería ser parte de una política, y la aplicación debería ser a cargo de las empresas, particularmente de los consumidores, porque los productores tienen acciones como parte de su actividad normal para alcanzar unos niveles razonables de eficiencia. Porque por otro lado también el regulador tiene acciones que les obligan a este tipo de cosas en lo que respecta a la calidad del servicio, a la limitación de las pérdidas y algunas otras disposiciones que inducen a que se produzca esta eficiencia energética en las empresas. En la parte de los consumos no está muy claramente establecido. Entiendo de que el Ministerio ha hecho algunas actividades respecto de esto. Sobre las reservas del gas en Bolivia que se van a agotar en el año 2030, bueno, eso la verdad que es una cosa que nadie sabe si va a ocurrir o no. Yo escucho opiniones de gente que realmente, digamos, considero con conocimientos del sector del gas, y escucho cosas muy dispares, digamos, ¿no? Desde que es posible de que hayan unas enormes cantidades de reserva en los próximos años, y hay otros que dicen que realmente las cosas se están agotando. En todo caso, el gas es lo más importante que tenemos en este país, entonces realmente uno esperaría de que se hagan estudios mucho más precisos, y una vez que se tenga un conocimiento un poco más claro, se metan dentro de un proceso de evaluación para establecer cuál es la mejor combinación que debería haber en el país en la parte de la generación, pero en función de objetivos definidos, en función de objetivos de eficiencia económica, en función de objetivos de suministro, y bueno, también en función de políticas de utilización de recursos naturales. Pero una cosa es definir los objetivos, otra cosa es priorizar los objetivos, y entonces en esta priorización sería conveniente de que sean los objetivos de eficiencia económica los que sean considerados prioritariamente. Ahí uno verá si existe una verdadera necesidad de diversificar la matriz energética, ¿no? Entonces, si bien es bueno de que uno siga, digamos, los procesos en avances tecnológicos, es preferible tomar decisiones que pueden ser muy costosas solo porque las cosas están de moda, o porque por alguna razón hay algunos intereses específicos en que se desarrollen algunas fuentes sin que hayan pasado por una evaluación suficiente. Me gustaría hablar mucho más, pero uno de esos ejemplos es el famoso proyecto de Laguna Colorada. Es un proyecto costosísimo, innecesario, y que además tiene unos
un efecto muy significativo en el medio ambiente de esa zona. Pero bueno, es por eso de que considero importante especificar, digamos, los criterios bajo los cuales se evalúan los proyectos necesarios para el suministro de electricidad. Tenemos otra pregunta más del Facebook, del señor Agustín Higuera, de la empresa Tredelink Technology, y la consulta es si no cree interesante mejorar el mix energético para no depender tanto de la energía hidroeléctrica. Y una segunda pregunta, si en su opinión quiere saber sobre la utilización de plantas de hidrógeno y baterías de almacenamiento. Bueno, sobre la primera parte creo que ya he dado una opinión. La segunda, bueno, son cosas que están en proceso de desarrollo. Uno no sabe exactamente a qué va a llegar y cómo es el desarrollo de las plantas de hidrógeno, que además, digamos, han cobrado importancia recién en los últimos años. Antes habían, no sé cómo se llamaban, algunas unidades de producción de hidrógeno que se utilizaban en forma piloto para, digamos, para impulsar a autos o cosas así, pero el hidrógeno provenía de hidrocarburos también. El hidrógeno proveniente del agua, digamos, está siendo desarrollado recién y vaya a saber dónde llegará. O sea, la posibilidad técnica existe. Habría que verificar la posibilidad económica porque al parecer mucha gente solo se fija en la factibilidad técnica y no en la parte económica, que es lo que realmente debería interesar. Las baterías y todos los sistemas de almacenamiento también son una cuestión que está en desarrollo y yo creo que pronto van a llegar a ser, digamos, económicamente viables en lo que corresponde al almacenamiento de grandes cantidades de energía, y ese va a ser el momento en que el sector va a tener que cambiar totalmente, ¿no? Pero sí hay que hacer seguimiento a todas estas cosas y ver si razonablemente pueden ser utilizadas, pero como les digo nuevamente, priorizando el beneficio económico para el país. Bien, ingeniero, tenemos una consulta más, una pregunta del señor Diego Yapaco, y es la siguiente: indica cuán avanzado está el tema de interconexión eléctrica entre nuestro país y los países vecinos, por ejemplo, con la Argentina, y si es atractivo de estos mercados. Bien, por lo poco que se conoce también de esto, entendemos de que hay una línea que ya está construida y hay una línea que está construida en el territorio boliviano y hay otra que está en construcción en el territorio argentino. Bueno, para ser un poco simples, o sea, entiendo de que cuando Bolivia fue a ofertar a la Argentina, les dijeron, bueno, está bien, vengan, pero primero lleguen con sus líneas. Lleguen al mercado y introduzcan su energía en el mercado. Es más, la energía que ustedes producen no es una energía firme, entonces es energía interrumpible, que puede ser, digamos, introducida o inyectada al sistema. Bueno, esas condiciones, sin conocer los valores reales, fácilmente hacen ver de que ese no es un proyecto que pueda ser rentable. Yo creo que en el peor de los casos se puede hacer, o en el mejor de los casos se puede hacer una exportación utilizando gas subvencionado. Un gas que, como alguien decía, se va agotando y no está claro, digamos, cuál va a ser cuál es la expectativa de las reservas futuras. Y hablando de la Argentina, es que se habla mucho de la exportación, porque aquí se han hecho grandes cosas, se han remontado algunos proyectos digamos, justificados en la posibilidad de exportación. Yo no he visto, la verdad, ningún documento o explicación seria sobre estas posibilidades de exportación. Si uno conoce los mercados a su alrededor,
Entonces se ve que la cosa no es tan fácil. O sea, uno podría entrar al mercado del Perú, pero el mercado del Perú es un mercado bastante competitivo, donde uno podría entrar, pero a competir con los productores del Perú, cosa que no es tan fácil. Con Chile, bueno, en Chile la energía es bastante más costosa, pero lamentablemente, si ese podría ser un buen mercado natural, lamentablemente tenemos estas discrepancias, como se dicen, no sé, geopolíticas que impiden que eso pueda ser. Hablan del gran mercado del Brasil. Bueno, el gran mercado del Brasil sí existe, pero el Brasil en general no compra. Lo que hace es asociarse. Y los proyectos, algunos proyectos bien muy significativos, digamos, en Brasil, como el proyecto de Itaipú en Paraguay, digamos, es una típica muestra de la forma en que hemos visto actuar al Brasil. O sea, el Brasil no quiere comprar, quiere asociarse para producir y poder llevar la energía a su país. Obviamente dando algunos beneficios, pero esa es la forma en que ellos actúan. Entonces, los otros mercados son un poco ya mucho más chicos y más difíciles de acceder, digamos, a Paraguay, por ejemplo. Entonces, en mi criterio, no solo a la Argentina, sino a todos los otros países, es muy dificultoso que se puedan hacer estos procesos de exportación. No digo que no se puedan, pero bueno, hay muchas dificultades y muy poca información para poder evaluar en verdad esto. Una pregunta más, Eddie. La pregunta es si ve como viable instalar la tecnología de alta tensión para la transmisión entre países con distintas frecuencias, como por ejemplo Bolivia-Brasil. No, bueno, la tecnología de transmisión en corriente directa es algo que ya, digamos, ya ha sido desarrollado y hay muchas líneas en el mundo y la operación de estas líneas ya está bastante conocida. Entonces, tal vez una de las cosas que tienen que ver con esto es de que prácticamente no importa la frecuencia porque, digamos, uno necesita equipos para transformar en el punto de suministro la energía alterna en continua y en el otro lado la continua en alterna. Y entonces eso se puede hacer sin importar la frecuencia con la cual se haga el suministro. No hay ningún problema. Lo que pasa es, sí, se puede hacer con el Brasil, pero primero que exista el mercado con el Brasil y después habrá que ver las instalaciones de producción y en última instancia habrá que ver cuál será el medio de transporte más económico para poder viabilizar esto. Bien, ingeniero Iporre, esas son las preguntas que teníamos planteadas por nuestros participantes, por nuestros asistentes. Vamos a dar la palabra si alguien más quisiera tomar la palabra. En caso de que no, ¿sí? Alejandro Panduro habla. Quisiera comentar algo. Hola, Eddie. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto verte. Algo muy importante que decías era la cuestión de la perspectiva del sector eléctrico y el cambio de normativa regulatoria, o sea, el cambio de modelo, en función a la constitución política del Estado y toda la experiencia que se ha tenido. Una de mis preguntas, viendo que me hace analizar un poco tu posición, es en el futuro tenemos una sobreoferta. Esta sobreoferta tiene concentración de un agente de mercado, en la cual puede haber un poder de mercado. Si queremos, digamos, claro, debemos analizar esa cosa, ver un poder de mercado de una empresa estatal, digamos. Un punto. Ahora, la posee, la ejerce, no se ha hecho el análisis, no sé si se tendrá un análisis sobre eso, ¿no? Porque es distinto poseerla y otra cosa es ejercer ese poder de mercado que te distorsiona los precios. En la anterior reunión que tuvimos, el anterior foro, se manifestaba que había un decrecimiento de los precios del MEN, del mercado eléctrico mayorista.
¿no? Y más o menos se ponía ese abuso de mercado, ese poder de mercado por parte de la empresa. Sería bueno analizarla, digamos, tener esos datos, verlo, para tener una proyección de cómo sería el comportamiento de este mercado, porque estamos coexistiendo entre privado y público. Otra de las cosas que se me ocurre en este momento es la integración entre generación y transmisión, para ser un poco competitivo. ¿Cómo podía afectar eso en el comportamiento de los agentes del mercado y afectar? ¿Por qué? Veía los precios de la transmisión han crecido significativamente estos últimos 5 o 7 años. Las causas no sé, podría ser se ha crecido el STI, ¿no? Con demandas muy pequeñas y bueno, eso, pero es una cuestión de política. Entonces, todas esas variables me parece que son puntos de distorsión, porque en última instancia, en el mercado eléctrico mayorista, como en cualquier negocio, la variable relevante es el precio, ¿no? O sea, como decía anteriormente, se puede tener la tecnología y todo, pero si tenemos unos costos económicos, como tu misma presentación dice, unos costos económicos, el precio en base a unos costos económicos sería interesante. En función a eso de la sobreoferta, no quiero que se me pase, puede haber la posibilidad, lo noté aquí, que la curva de oferta sea direccionada por fuerzas diferentes del mercado. Entonces te puede distorsionar totalmente cualquier planificación o cualquier modelo de mercado. Entonces, aparte de eso, tenemos esta realidad, que cualquier modelo económico que pretendamos en base a una normativa nos puede limitar. No sé si ha estudiado, ha visto algo sobre estos temas desde el punto de vista económico, de principios económicos, de tal manera que vayamos pensando en algo más, porque es fundamental que se respeten las reglas y las normas, ¿no? De tal manera que todos entremos a la regla de juego. Tenemos privados que seguramente siempre buscan la optimización de sus inversiones. Otra de las cosas que no sabemos es si las empresas públicas que están en el mercado se les exige alguna rentabilidad mínima, ¿no? Entonces, para buscar la eficiencia, no digo otra cosa, digamos, sino el asunto es buscar eficiencia de tal manera que tenga un comportamiento en función de lo que vos decías antes, no una cuestión ideológica, sino una cuestión de eficiencia económica, que es lo que se necesita, digamos, en todos los sectores de nuestra economía, y particularmente en este sector. Entonces, mi pregunta va con todo este entorno dirigida, si lo has visto de esa manera, desde el punto de vista económico, ¿cómo podríamos? Has dicho algunos puntos ahí que son muy interesantes del nuevo regla, paradigma, lo ha caracterizado el mercado de forma general, que me ha dado las pautas de estas preguntas. Entonces, puntualmente, te vuelvo a repetir, si en este análisis has considerado esos puntos, o sería interesante tomarlas, cómo deberíamos de tomarlas, cómo hacerlas. Sí, bueno, has mencionado una enorme cantidad de cosas, a ver si puedo comentar alguna. Sobre el funcionamiento competitivo, digamos, en el mercado mayorista, eso la verdad que ya no existe, ¿no? No existe desde el momento en que hay un jugador que tiene la mayoría de la producción. Y esto, si bien tiene empresas distintas, las políticas se establecen en forma conjunta. Entonces, esto ha llevado, por ejemplo, a que uno de los mecanismos de competencia que había, que era la declaratoria de los precios, a partir del momento en que se produce digamos, este manejo integrado de las empresas generadoras, todas las generadoras térmicas declaran el precio al valor máximo admitido. Eso es lo que está ocurriendo desde hace bastante tiempo ya, y digamos es producto de esta situación. Lo otro sobre el tema de que si se pueden evaluar, analizar los precios, sus variaciones. Una de las cosas que yo he destacado y que he mencionado varias veces es
digamos, los mecanismos que se han establecido en el Comité Nacional de Despacho de Carga, y entre esos, digamos, la generación de información. O sea, el comité genera una enorme cantidad de información con muchísimo detalle, información que es bastante confiable además, entonces que permite hacer análisis de mucho detalle. Entonces son cosas que realmente deberían ver de conservarse, como les decía, como un patrimonio del sector que no ha sido fácil desarrollar, o sea, ha tomado bastante tiempo y creo que es algo muy útil para el desarrollo futuro, independientemente de cómo se definan las cosas. Creo que es tanto el comité como todos sus procedimientos son un instrumento útil para un funcionamiento eficiente del mercado. Sobre la variación de los precios de la transmisión, sí, esto se debe esencialmente a que las instalaciones de transmisión han sido incrementadas de una manera espectacular en los últimos años, ¿no? Ahora, la expansión de la transmisión, o sea, como es un monopolio también, entonces tiene que ver con que el regulador defina su necesidad, bueno, con ayuda del comité, defina el costo que se va a aceptar y defina en última instancia lo que se va a remunerar. Entonces, digamos, seguramente el regulador ha podido verificar y entonces ha considerado de que esta enorme expansión que se ha dado en los últimos tiempos era necesaria. No sé si había algún otro tema que no he tocado, Alejandro. Claro, no, está bien. Más que todo, la preocupación es esta, la integración vertical de estas dos actividades que te puede generar, digamos, pero ya me dijiste al principio que ya no hay libre competencia, entonces ya con eso responde casi todo, ¿no? Y que pueda haber un punto de distorsión en el precio, ¿no? Que se defina, a pesar de que se tiene una información. O sea, como que me decía, el comité es espectacular, ¿no? Entonces, a pesar de que todos los agentes pueden acceder a la información, se puede dar unas distorsiones por esta variable que te estoy indicando, digamos, ¿no? del precio. Era lo que decía, esta distorsión, decían anteriores participantes, de que podía haber en el largo plazo una distorsión de los precios, ya se estaban bajando los precios, digamos. Ya había, no sé si era por una ejercicio del poder, ejercer el poder del mercado, o era una cuestión del mercado en sí. Entonces, eso es importante conocerlo, digamos, ¿no? Es difícil opinar sobre eso, pero han habido algunas cosas que vale la pena verificarlas en algún momento. Uno son estas declaraciones de precios al nivel máximo, otros son las modificaciones que han existido en los costos de operación y mantenimiento, que de una manera no muy clara, bueno, por lo menos yo no he podido verificar, digamos, los respaldos, se han incrementado de manera bien significativa en los últimos años. O sea, de algún tipo de tecnología ha pasado de 4 a 6 y luego a 15. Claro, se nota la curva que va perdón, no quisiéramos hacer un monólogo, sino es que para ir cerrando, se ve la curva de los precios y después en el último semestre, los últimos 2 semestres cae, digamos, ¿no? Entonces, la preocupación es decir, si puede existir un dumping aquí en el largo plazo, es decir, si se ejerce este poder del mercado. No, en verdad no existe el mercado competitivo ya. O sea, lo que sí existen son estos mecanismos que sirven para optimizar el funcionamiento del mercado, ¿no? Entonces, hay decisiones, como te digo, que son corporativas y que atañen a la mayoría de la generación en el sistema. Entonces, eso ya hace de que no exista la competencia. Pero nuevamente, hay que preservar los mecanismos porque son muy buenos y útiles, porque le dan transparencia y le dan posibilidades de que sea eficiente su funcionamiento. Sí, mientras se mantenga el despacho de carga como está, digamos, todo, que esa es una de las cosas fundamentales del despacho económico, eso es muy bueno. Y además toda la información, estoy de acuerdo. Gracias, Eddie. Gracias, Jorge. Bien, gracias Placer, a vos, Alejandro. Tenemos una pregunta, Eddie, levantó la mano el ingeniero Sergio Arnés. Sergio, por favor, si puedes habilitar tu micrófono.
tienes la palabra. Sí, buenas noches. Muchas gracias por el seminario. Muy bueno, ¿Qué tal, muy Sergio? interesante, Eddie. Yo tenía una consulta, una idea. Desde hace muchos años venimos pidiendo que se mejore la normativa. Han habido intentos de hacerlo también, pero nada surtido. Y al parecer es porque todo marcha bien. Bueno, tal vez no bien, pero marcha. Entonces no hay una crisis, digamos, que haya obligado a mejorar la normativa. Y, y hacia adelante creo que estamos igual. No va a haber algo que obligue a las autoridades a pensar en algo así. Entonces, tal vez tendríamos que hacer algo más propositivo para ir obligando a mejoras, ir obligando, pero en el sentido o en la dirección de traer beneficios al país. Yo veo que en este tema de la exportación, un recurso no utilizado que tenemos que aprovecharlo. Debería ser una iniciativa y el Estado está trabajando en eso, pero al parecer no con buenos resultados o resultados concretos. Pero tal vez desde el sector privado podamos hacer algo. Por ejemplo, varios generadores, unirnos y hacer gestiones para nosotros poder exportar, como se hizo en su momento para viabilizar la minera San Cristóbal. Por ejemplo, ¿no? Esa es una idea. Eso podría ayudar a todos, ¿no? A los generadores, al sector. Entonces, tal vez sería interesante en una siguiente oportunidad hablar de ese tema. Ya Eddie dijo su parecer, pero tal vez se pueda pensar en una acción privada en beneficio del Estado, del sector y de los mismos privados en este sentido. Bueno, sí, yo creo que los privados tienen algunos mecanismos que en general son más ágiles que los del Estado, pero también tienen sus restricciones. Pero hay un tema fundamental, y bien que lo has relacionado con San Cristóbal. El tema es que si hay la demanda, la oferta aparece. No es al revés. Entonces, si uno tiene una demanda, entonces va a haber la forma de abastecer. Cambio acá un poco se ha ido al revés. O sea, se ha dicho, podríamos exportar. Y se han creado unos castillos terribles sobre la posibilidad de demanda, pero además sobre eso se han tomado decisiones y se han hecho inversiones importantes que han llevado a la gran sobreoferta. Entonces, ese es uno de los temas. El otro tema sobre la normativa, yo creo que ya no estamos en una posición de poner más parches. O sea, se han puesto tantos parches que perjudican a unos, benefician a otros, uno no sabe realmente qué es lo que pasa. Entonces, y muchas veces cuando hay un problema concreto, entonces uno no sabe qué norma va a aplicar, dice, bueno, pero dice la ley, sí, pero esa parte es contraria a la Constitución. Entonces, y ahora además están entrando las gobernaciones, las alcaldías a querer meter disposiciones normativas en el sector. Entonces, realmente creo que es el momento en que hay que establecer un marco legal, digamos, claro y que pueda persistir, digamos, por los próximos años, dando certeza a todos los que participen en el sector. Incluyendo todas estas cosas del manejo de las energías alternativas, incluir la electromovilidad, los nuevos temas de mediciones inteligentes. Todo eso tiene que incorporarse
Pero en lo fundamental tiene que establecerse con claridad los temas grandes de la organización del sector, de la organización de la industria, de la participación privada, de los modelos o criterios para la determinación de los precios. Todas estas cosas son lo que hacen, digamos, al fundamento mayor de lo que sería una nueva legislación, ¿no? Y obviamente tiene que ser concordante con la constitución política, ¿no? Con la constitución política del Estado. Bien, Jorge, si me permites. Sí, adelante, ingeniero. Eddie, bueno, en primer lugar, felicitarte por tu muy buen resumen de mostrarnos qué es lo que ha pasado. Y creo que es importante que a partir de lo mismo veamos qué es lo que va a pasar y qué es lo que debería pasar. A eso se suma un tema donde han querido que el sector eléctrico juegue un determinado rol. Tú decías al principio de tu exposición, el rol del sector eléctrico es abastecer la demanda en la forma más eficiente posible para satisfacer los requerimientos de la economía y los requerimientos sociales de la población, de la sociedad en general. Muchas veces se ha sumado a esos requerimientos el requerimiento de que se generen excedentes con el sector eléctrico. Y la verdad que eso es muy difícil, son condiciones muy particulares en aquellos países donde se han generado excedentes a partir del sector eléctrico. Es el caso de Paraguay, por ejemplo, que ha negociado muy bien sus recursos naturales y ha generado excedentes tanto en la exportación de electricidad a Brasil como en la exportación de electricidad hacia la Argentina, con Itaipú y con Yacyretá, respectivamente. El caso nuestro es distinto. El caso nuestro es que lo que hace 20 años se planteaba y decíamos el salario de los bolivianos va a ser el gas natural, efectivamente fue. Pero fuera de los 4 megacampos que se descubrieron comenzando de San Alberto, Itaú, San Aurelio, no se ha descubierto más. Y eso parece que viene en declinación. Pero más allá de que se descubra o no, el mundo también ha cambiado a partir de el Acuerdo de París, del cambio climático, donde el mundo en general parece encaminarse hacia una descarbonización de la economía y donde los combustibles fósiles cada vez van a tener menor valor y menores posibilidades. Entonces, ¿debemos nosotros esperar que el sector eléctrico sea el generador de excedentes económicos? Yo creo que no, y lo has contestado muy bien, Eddie. Es muy difícil vender electricidad en países que tienen excedente capacidad instalada. Perú tiene capacidad instalada superabundante. Lo mismo ocurre con Chile. La Argentina es un desorden total. Y Brasil tiene una particularidad que efectivamente la única posibilidad que yo creo que podríamos exportar a Brasil es vía una binacional por Guayaramerín, ahí en el río Itenes, etcétera, y no desde nuestro sistema interconectado nacional. Y resulta que en nuestro sistema interconectado nacional tenemos una gran cantidad de capacidad excedentaria. Estamos hablando del 2020 de más o menos 3.200, 3.500 megavatios para abastecer algo más de 1.500. En el 2024, con los proyectos en curso, tendremos 4.200 megavatios de capacidad instalada para algo menos de 1.800 megavatios. Entonces, ¿qué es lo que debería ocurrir? Y yo creo que hay uno de los temas que todos deberíamos ver a fondo, es el tema de la descarbonización del propio sector eléctrico. Resulta que nos hemos endeudado como país o hemos utilizado fondos del Banco Central, etcétera, para una gran cantidad de inversión en plantas termoeléctricas, en un combustible que podríamos venderlo ahorita
y sacar unos excedentes porque más adelante va a valer menos, y un combustible cuyas reservas se vienen extinguiendo. Pero fíjense qué casualidad que en el mundo está irrumpiendo otras tecnologías. El tema que has comentado, que yo creo que es mucho más importante de decir, por aquí pasó, del tema del hidrógeno verde, nos puede dar una salida muy interesante en la medida que nosotros generemos como país una estrategia del hidrógeno verde, la posibilidad de cambiar por lo menos esas plantas Siemens que hemos comprado como Bolivia, son más o menos 1.500 megavatios en esas plantas Siemens, que casualmente Siemens es un líder en el cambio paulatino de gas natural hacia hidrógeno verde. Y lo están haciendo en Europa, lo están haciendo en Alemania, y eso lo podemos hacer acá. Y eso sumado a una estrategia del hidrógeno verde, por ejemplo, fíjense lo que ha planteado Chile. Chile se ha planteado el año pasado y está vendiéndose al mundo como un país exportador de hidrógeno verde. Piensan, de acuerdo a su estrategia, piensan exportar el año 2050 $24,000 millones anuales en hidrógeno verde. ¿Basado en qué? Basado en la energía fotovoltaica que tienen que pueden implantar en el norte y en la energía eólica que pueden implantar en el sur. Nosotros comparativamente tenemos muchísimos más recursos renovables. Tenemos ya una alta capacidad de energía renovable instalada. Tenemos los recursos, tenemos la misma irradiación solar que el norte chileno en el altiplano boliviano. Tenemos importantes recursos eólicos y sobre todo tenemos un gran recurso hidroeléctrico que podría generar, si es que nosotros como país nos planteáramos una estrategia del hidrógeno verde. No les digo las exportaciones que está planteando Chile de $24,000 millones, que hagamos la mitad, ya habríamos cumplido. Y ahí, como sector eléctrico, podemos jugar un gran rol. Yo creo que es importantísimo el tema de una nueva ley, todo lo que sea, pero el sector no está funcionando mal. Por eso no ha habido la urgencia, y lo decías muy bien, Eddie, o alguien lo decía, no ha habido la urgencia por cambiar la ley, creo que lo decía Sergio, y no va por ahí el asunto. Lo que yo creo que tenemos que tocar a fondo es qué hacemos con la sobrecapacidad que tenemos. Y yo me animo a poner sobre el tapete, sobre la mesa a todos los colegas, que el tema del hidrógeno verde debiéramos verlo con alguna profundidad, porque tenemos las condiciones y porque podemos generar nuevamente un salario para los próximos 20, 30 años de los bolivianos, así como lo hicimos en el pasado con el gas natural. Eso con la electricidad no va a ocurrir porque realmente las condiciones objetivas son que nuestros países vecinos no necesitan nuestra electricidad. Entonces, podemos utilizar el sector eléctrico como un vehículo para la generación de este nuevo combustible que se está imponiendo en el mundo como una medida de descarbonizar la economía. Eso quería comentar. Les pido mil disculpas por haberme extendido tanto y nuevamente, Eddie, te felicito por tu presentación. Muchas gracias, Angelito. Un placer también estar compartiendo esto contigo. Y yo realmente estoy de acuerdo con todo lo que has mencionado, pero esencialmente con algo que dijiste al final. O sea, hay que considerar esto con seriedad. Y creo que hay que considerar esto y todas otras cosas con seriedad, porque acá se habla de energía alternativa, se habla de todo, ¿no? Y dicen, no, hagamos nomás, además legislemos según de acuerdo con lo que está ahora es suficiente, podemos copiar nomás lo que dicen en el Brasil. Pero realmente esa es la mala forma de hacer las cosas, ¿no? Las cosas exitosas que se han hecho acá, como la exportación del gas, por ejemplo, han sido producto de haber evaluado
digamos, la propia realidad del país, las tecnologías, los mercados, todo lo demás, pedir ayuda externa a expertos y poder llegar a una política seria al respecto. Entonces, eso es lo que está haciendo falta, no solo en este sector, pero yo creo que es tiempo de que se puedan encarar de manera más formal y seria las cosas, una vez de que ya han transcurrido, digamos, estos problemas políticos y demás que hemos tenido que enfrentar en los últimos años. Es posible que entremos a un estado de estabilidad interesante también y que es el momento para hacer las cosas más estructurales. Entonces, yo creo que esto del hidrógeno verde, yo me declaro de que no tengo un conocimiento preciso de eso y creo que hay que hacer un análisis detallado, pero ojo, las cosas deben justificarse esencialmente por su eficiencia económica, no porque son buenas para el medio ambiente. Bueno, ese es un buen objetivo, pero no es el objetivo principal. No porque son cosas que están de moda, no por ese tipo de cosas. Es la eficiencia económica y ojalá, además, podamos, digamos, lograr y alcanzar estos otros objetivos. Pero en lo fundamental, creo que la seriedad del tratamiento de todos estos temas es lo importante y lo que puede llevar a unos buenos resultados. Bien, Edith, muchas gracias. Antes de concluir, vamos a agradecer a todos los participantes y vamos a ceder la palabra al vicepresidente de la Cámara Boliviana de Electricidad, al licenciado Sergio Pereira, para que dé por cerrado este evento, que se ha hecho hoy por hoy cada mes un canal de discusión y de poder compartir temas que nos interesan del sector eléctrico. Adelante, licenciado Sergio Pereira. Gracias, Jorge. Buenas noches. Reiterarles nuestro agradecimiento por la participación de todas las personas que están en pantalla, además de las personas que no las vemos, pero que están siguiéndonos por Facebook. Y obviamente felicitar y agradecer a Eddie por tan excelente presentación, compartir la información que la ha sintetizado, la ha elaborado y haber abierto la oportunidad de tocar, discutir y poner sobre la mesa temas que, como alguien lo dijo, como todos estamos cómodos, no están discutiendo. Y la verdad es que uno está bien y cómodo hasta que algo ocurre y hay una disrupción profunda y claro, no nos dimos cuenta cuando se cambiaron las condiciones. Lo hemos vivido en el tema de salud y economía. Decíamos al principio de que hemos pasado un año difícil como sector eléctrico, pero también tenemos que mantenernos alertas porque el haber pasado bien este año difícil, haber podido estar a la altura del desafío, puede representar una amenaza al mantenernos en nuestra zona de confort. El desarrollo de la tecnología, de los mercados internacionales y de las realidades externas que, Eddie, te agradezco por haberlas puesto sobre la mesa. Puede ser una amenaza, pero también podemos convertirlas en una gran oportunidad. Dicho eso, buenas noches a todos y mil gracias. Damos por cerrado nuestro foro mensual. Bueno. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, Eddie. Un saludo a la cámara. Hasta luego. Gracias. Un saludo, Eddie. Gracias.